Hola a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la deshumanización y la injusticia social, que son dos temas que siguen afectando a muchas personas. Y como dijo Paulo Freire, la deshumanización no es un destino, sino el resultado de un orden injusto que genera violencia. Dehumanization is not a destiny, but the result of an unjust order that generates violence. Por lo que hoy queremos compartir con ustedes el cuento llamado Liberación, escrito por el gran César Vallejo. A través de esta historia veremos cómo el autor denuncia abusos de poder y la pérdida de dignidad de quienes son inocentes y son tratados como culpables. En este audiovisual conocerán un poco de la vida de Vallejo, el contexto del cuento y su argumento. También hablaremos sobre dos situaciones de injusticia dentro del cuento, dos casos reales similares a la actualidad, la relación con el ODS 16, la declamación del poema Piedra Negra sobre una piedra blanca y finalmente una reflexión sobre todo lo aprendido. Este video busca hacernos pensar, cuestionar y actuar frente a la injusticia. Te invitamos a verlo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Fue un poeta, narrador e ensayista con un profundo compromiso social. Provenía de una familia humilde con raíces indígenas y desde joven estuvo muy marcado por el sufrimiento de los demás pobres, lo cual influyó en su mirada crítica hacia la realidad. Estudió en la Universidad de Trujillo y en Lima y fue injustamente encarcelado en 1920, experiencia que marcó profundamente su vida y obra. En 1923 se trasladó a Europa, donde vivió en París entre dificultades económicas, pero sin dejar de escribir ni de luchar por la justicia. Allí conoció a Georgette Philippart, una joven francesa que se convertiría en su compañera de vida y en una gran defensora de su legado. Vallejo falleció en París en 1938. A pesar de su muerte, su voz sigue viva, porque su obra continúa despertando conciencias y luchando desde la palabra por los que no tienen voz. Ahora les voy a contar el contexto histórico y el argumento del cuento Liberación, escrito por César Vallejo. Este cuento fue escrito en 1923, un momento en que el Perú vivía una fuerte represión política durante el gobierno de Augusto B. Leguía. En ese tiempo, muchas personas eran arrestadas sin juicio y se perseguía a quienes pensaban diferente. De hecho, el propio Vallejo fue encarcelado injustamente y acusado sin pruebas. Pasó varios meses en prisión. Esta experiencia fue tan dura que lo marcó para siempre y se quedó reflejada en esta historia. En el cuento hay solo un personaje, un prisionero del que no sabemos su nombre ni por qué está encerrado. Lo encontramos ya dentro de una celda, sin ventanas, sin contacto humano. Todos los días recibe comida a través de un agujero en la puerta, pero nadie le habla, no ve a nadie. Este está completamente solo. A medida que pasa el tiempo, el personaje empieza a perder la noción del día, de la hora, incluso de quién es. Comienza a hablar solo, a olvidar palabras, a confundirse. Su cuerpo se debilita y su mente también. Poco a poco va perdiendo su identidad. La celda no solo lo encierra físicamente, sino que lo destruye emocionalmente. Y al final, cuando la puerta de la celda por fin se abre, él ya no es el mismo. Ha sido afectado por el encierro y el abandono, que ya no puede recuperar su humanidad. El daño ya está hecho. Este cuento no solo nos habla de un encierro, sino de cómo la indiferencia y la injusticia pueden destruir por completo a una persona. Vallejo nos muestra con esta historia lo que él mismo vivió y lo que muchas personas aún siguen viviendo hoy en día. En la obra Liberación de César Vallejo se presentan situaciones claras de desigualdad e injusticia
que reflejan la deshumanización provocada por sistemas opresivos. La primera de ellas es la privación arbitraria de la libertad, donde los personajes son encarcelados sin motivo justo ni juicio previo. Este acto vulnera sus derechos más básicos y muestra cómo las instituciones pueden actuar sin rendir cuentas, castigando por prejuicios, ideologías o simplemente por ejercer su libertad. Es una forma clara de exclusión y de abuso del poder. La segunda situación se manifiesta en el trato humano que reciben dentro del encierro. Los guardias no los ven como personas, sino como objetos o amenazas. Se les niega la empatía, el respeto y la dignidad. Este trato no solo refleja una injusticia individual, sino un sistema que normaliza el sufrimiento de los más vulnerables. En ambos casos, la obra denuncia cómo la deshumanización institucional destruye tanto al oprimido como al opresor, dejando en evidencia la urgencia de defender los derechos humanos. Lo que Vallejo denunció en Liberación no es solo parte de la ficción o del pasado. Sin embargo, estas situaciones existen en la actualidad. Un caso es el que ocurrió en diciembre del 2022 en el Perú, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Durante las protestas sociales, especialmente en regiones andinas como Ayacucho, el ejército y la policía reprimieron violentamente a la población civil. En un solo día, el 15 de diciembre, murieron 10 personas por disparos de fusil en lo que se conoce como la masacre de Ayacucho. La mayoría de víctimas eran jóvenes y campesinos. Esta represión muestra cómo el sistema puede tratar a los ciudadanos como amenazas y no como personas con derechos, tal como ocurre en el cuento Liberación de Vallejo, donde se refleja una total indiferencia institucional hacia el ser humano. Otro caso actual es el de las cárceles en América Latina, en países como El Salvador, Brasil o el mismo Perú. Miles de personas están privadas de su libertad en condiciones inhumanas, hacinamiento extremo, falta de acceso a servicios básicos y violencia constante dentro de los penales. Por ejemplo, en Perú, las cárceles tienen más del 220% de su capacidad. Estas condiciones no rehabilitan, solo deshumanizan y vuelven a recordarnos lo que Vallejo denunciaba: un sistema que castiga, margina y olvida que cada persona merece un trato digno. La igualdad significa reconocer que todas las personas sin excepción merecen los mismos derechos, oportunidades y un trato digno. Por su parte, la justicia significa tratar a todos por igual, sin favorecer a nadie, respetando la ley y garantizar que quienes más lo necesitan reciban lo que les corresponde, especialmente los más vulnerables. Los valores de igualdad y justicia desempeñan un papel clave e importante en la ODS 16. Son esenciales para construir una sociedad inclusiva, pacífica y solidaria, Como estudiantes universitarios, además de alcanzar nuestras metas académicas, buscamos crecer como personas. Cada día nos esforzamos por fortalecer nuestros valores éticos y humanos, practicando la igualdad y la justicia en nuestra conducta, en el trabajo en equipo, respetando las diferencias y apoyando a quienes atraviesan estas dificultades, tanto en la vida universitaria como en el municipal. Asimismo, podemos realizar las siguientes acciones: respetar a todos por igual sin importar su apariencia, su idea o lugar de origen, escuchar a las demás y dejar que todas las personas puedan opinar igual, ayudar a los que necesitan, sobre todo si pasan por estos problemas, decir no a la violencia y a la discriminación y contar siempre lo que pasa, si vemos algo injusto. A continuación voy a compartir un poema muy conocido de César Vallejo, llamado Piedra Negra sobre una piedra blanca. Este poema forma parte del libro Poemas Humanos, que fue publicado en el año 1939, y dice así: me morí en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me morí en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, jueves será, porque hoy jueves
que proso estos versos, los húmeros que he puesto a la mala y jamás como hoy. Me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Muchas gracias. Y hemos llegado al final de este video. Un video que no solo nos contó un cuento, sino que nos hizo pensar y sentir, ya que César Vallejo, con su historia Liberación, nos muestra el dolor del encierro injusto, la soledad y sobre todo la pérdida de humanidad que se sufre cuando el poder olvida que se está tratando con seres humanos. Y aunque este cuento fue escrito hace muchos años, esto es lo que sigue pasando en todas partes del mundo. Todavía hay personas que sufren sin haber hecho nada, que son juzgadas sin voz, sin rostro, sin justicia. Y eso, más que hacernos sentir tristes, debería hacernos reaccionar. Nosotros como estudiantes, como hijos, como ciudadanos, tenemos un papel importante. Podemos defender a quienes no tienen voz y actuar desde lo más simple, que es respetar, escuchar y tratar bien a los demás. Esa es la base del ODS 16. Vallejo nos enseña que la palabra puede ser una forma de lucha, que el arte puede hacernos ver lo que los otros no ven, y que la empatía, es decir, ponernos en el lugar de otro, puede cambiarnos muchas cosas. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y esperamos que este video les haya tocado el corazón y te haya gustado.